Hoy vamos a ver una peli un tanto diferente a las que hemos traído habitualmente al canal. Hoy toca hablar del Babadook, y a través del video te enseñaré cómo es posible que todos hayamos pasado o estado frente a algún Babadook en algún punto de nuestra vida, ya que esto algo más que sobrenatural es algo espiritual, digámoslo así. Pero déjame te cuento cómo inicia esta historia. Todo inicia viendo a esta mujer llamada Mel en su auto, hasta que de la nada vemos que sufre un choque, en donde ahí muere su acompañante, su esposo, Oscar. Tiempo después vemos que el difunto Oscar había dejado embarazada a Amelia antes de fallecer, y el nombre de ese niño era Samuel. Aquí vemos como la madre le está contando un cuento, ya que el niño estaba teniendo pesadillas. Y cabe resaltar que este niño es un poco bastante interactivo, la verdad, al punto de crear una pequeña catapulta con la cual rompe su ventana, diciéndole que con ese artefacto la protegerá de los monstruos. Eso sí, a veces la mamá disfruta verlo hacer sus cosas, como trucos de mágicos típicas de cualquier niño de su edad. Bueno, resulta que un día cualquiera a Amelia le llaman del colegio y le informan que era porque su hijo andaba de problemático y que si seguía así iban a terminar expulsándolo. Ella trata de calmar al director diciéndole que Samuel solo necesita atención. Sin embargo, el director se niega a aceptar tales respuestas, evitando que lleguen a un acuerdo, y al final Amelia se termina llevando a su hijo. Ya de noche, cuando ambos estaban por dormir, Amelia ve que Samuel tiene un nuevo libro para que se lo leyera, y su nombre era Mr. Babadook. Y cuando Amelia lo abre, ve que era un libro animado, con el cual podías hacer que Babadook te salude. Para llamarlo debes hacer ruido fuerte y decir Babadook, Duck, Duck, y ya sentirás que está contigo. La cosa es que aquí Amelia ya se sentía medio extraña por lo que estaba leyendo, pues le decía que Babadook es algo de lo que no puedes escapar. Además te mencionó su aspecto, un sombrero y una bata negra, el cual dice que se te aparecerá mientras duermes. Eso sí, esto genera que Samuel se quede dormido, pero Amelia de curiosa siguió leyendo el libro, y al final este decía: déjame entrar y desearás estar muerto. Tras leer esto y conseguir que su hijo por fin duerma, ella va a su cama, solo para que en los pocos minutos este vaya a su cuarto, pues este le dice que el Babadook estaba en su cuarto. Sin embargo, ella ignora esto y finalmente lo manda a dormir junto a ella. Ya a la mañana siguiente, ella lleva a su hijo de su tía para que juegue con su prima, de paso que lo cuida, mientras Amelia trabajaba. Lo malo es que apenas vuelve a recogerlo donde la tía, esta le dice que su niño es un caos, ya que está que menciona a un tal Babadook, al punto de terminar asustando a su prima con este tema. Sin embargo, Samuel sigue insistiendo en que el Babadook es real. Bueno, más tarde durante la cena, Amelia nota algo raro en su comida por alguna razón, y cuando la está revisando se encontró con un pedazo de vidrio ahí. Hasta en el plato de su hijo también había esto. Samuel dice que fue el Babadook quien puso esos vidrios ahí, pero ella solo le dice que se vaya a ver tele mientras ella se iba a su cuarto. Ahí ve una vieja foto de ella y su esposo, pero tachada por alguna razón. Enojada, Amelia confronta a su hijo por esto, pero en ese momento el chico se pone súper descontrolado, que toma sus juguetes pero ella se los quita, y hasta el niño le dice que si esta se quiere morir, para luego irse del lugar. Tras esto, Amelia se fue a sentar a la cocina, pero no pasa ni 2 segundos para que de pronto escuche a su hijo gritar, y cuando va ante él, ve todo desordenado y al niño escondido debajo de la cama. Ahí el niño le implora por alguna razón que no lo deje entrar, pero Amelia hace todo lo contrario, y cogiendo el libro de Babadook lo empieza a romper hoja por hoja, para luego tirar toda la basura. Ya al día siguiente vemos que habían invitado a Samuel al cumpleaños de su prima. Sin embargo, el niño se la pasa escondido en la casa del árbol de esta pequeña. Ante esto, la niña va con él y le dice que no puede estar en su casa del árbol, además que aprovecha para molestarla diciéndole que nunca visitará su casa por tener un aspecto deprimente y bla bla bla. Pero el niño le responde con que si eso ocurriera, el Babadook se la devoraría apenas la vea llegar, solo para terminar arrojando a la niña porque se burló de que no tiene papá. Pues recordemos, este señor murió justo el día de su nacimiento, por lo que el cumpleaños de Samuel también es el día en que falleció su padre, Oscar. Estos se ponen a discutir en el auto de regreso, exigiéndole que deje de mencionar al Babadook por todo, pero el niño solo se ponía a gritar y gritar sin más, mientras miraba a un lado de la ventana, para luego ponerse a convulsionar de la nada. Esta lo lleva al doctor, y para su buena suerte ven que no era nada grave por el momento. No obstante, Amelia, en búsqueda de conseguir algo para calmar la hiperactividad de su hijo, le insiste al doctor para que le dé unas pastillas para dormir, con la condición de que no exagere en su uso. Ya en su hogar, mientras Amelia caminaba por la casa, escucha que toca la puerta, pero en realidad no había nadie ahí, y cuando vuelven a tocar por segunda vez, nota que alguien había dejado el libro de Babadook ahí, por lo que ella, ya aterrada por el tema de que alguien había restaurado el libro y estaba lleno de amenazas con que el Babadook supuestamente estaba casi por entrar en su casa, junto a un supuesto dibujo de ella con el Babadook, y con ella matando a su perro y luego a su pequeño Samuel. Ella se paniquea por esto y mejor decide quemar el libro, pero para que pocos minutos después de esto alguien por teléfono le habla diciéndole que es el Babadook. Esto ya la atemoriza al punto que va con la policía, pero como había quemado el libro con la evidencia y su teléfono no tenía registro de llamadas para usar de evidencia, la tildan de loca y ella mejor se va. Luego de esto, la noche había caído sobre la casa. Amelia llegó a su habitación y se acostó junto a su hijo Samuel, intentando por fin descansar, pero el descanso nunca llegó. Un ruido extraño comenzó a filtrar
filtrarse por las paredes, un crujido lento, como si algo estuviera moviéndose dentro de la casa. El corazón de Amelia comenzó a latir con violencia, pero luego asomó la cabeza y allí estaba. Es Mr. Babadook, inclinándose justo encima de ella, con su sombrero oscuro y con esos dedos largos que parecían garras. Pero Amelia despertó de golpe. Todo había sido un sueño, o al menos eso parecía. Respirando con dificultad, tomó a Samuel entre sus brazos y bajó rápidamente al primer piso. Allí hizo dormir a su hijo en el sofá, mientras ella permanecía despierta toda la noche con los ojos clavados en la tele, intentando convencerse de que todo estaba bien. Ya a la mañana siguiente, Samuel bajó porque tenía hambre. Amelia, agotada y con la mente al borde del colapso, reaccionó con una furia inesperada. Le gritó que se fuera y que la dejara en paz. Cuando Amelia recobró un poco la calma, la culpa la golpeó de inmediato, por lo que fue hasta donde su hijo. Se agachó frente a él y empezó a pedirle disculpas, por lo que le prometió que quería un helado, y todo por un momento parecía ir medio normal. Pero esta calma no duraría, ya que mientras regresaban en el coche, Amelia miró por el retrovisor y entonces lo vio. Era Mr. Babadook. El pánico le invadió nuevamente. Perdió el control del vehículo y el coche terminó estrellándose. Pues de este accidente ambos regresaron a casa, pero el ambiente ya no era el mismo. Algo se sentía diferente, digámoslo así. Dentro de la casa, Amelia comenzó a escuchar susurros, lo que le llevó hasta la cocina y allí encontró a Samuel hablando por teléfono. El niño estaba llamando a la vecina, pero Amelia le quitó el teléfono y con una voz forzada le dijo a la vecina que no se preocupara, para luego colgar la llamada. Pero apenas hizo esto, Amelia estalló contra su hijo. Inclusive tomó un cuchillo de cocina, ya que lo usó para cortar los cables del teléfono y dejar la casa completamente incomunicada. Después de esto comenzó a recorrer la casa cerrando todo, puertas, ventanas, seguro tras seguro, como si estuviera intentando impedir que algo entrara, o tal vez que algo saliese. Más tarde, Amelia se sentó frente al televisor, mientras Samuel permanecía encerrado en su cuarto. Ahí veía por las noticias un caso de que una madre había asesinado a su hijo de 7 años, apuñalándolo repetidas veces. Dos oficiales aparecían frente a la casa del crimen, pero había algo extraño. Si uno miraba con atención la ventana detrás de ellos, podía verse una mujer observando desde dentro, y esa mujer era Amelia. En ese momento Samuel apareció y la sacudió. Amelia se levantó y empezó a perseguirlo por la casa, hasta llegar al sótano, y allí, en medio de la penumbra, Amelia vio a su esposo, el mismo hombre que había muerto 7 años atrás. Pero algo no estaba bien, ya que su esposo, Oscar, le dijo: tráeme al chico. No dijo Samuel, no dijo el nombre de su hijo, solo repetía una y otra vez, con una voz cada vez más inquietante: tráeme al chico, tráeme al chico, tráeme al chico. El terror atravesó a Amelia como un rayo, retrocedió lentamente y luego salió corriendo. Y apenas salió de ahí, vio que Mr. Babadook también se encontraba en la casa, inmóvil en la oscuridad, y de repente comenzó a perseguirla. Amelia corrió por la casa con el corazón desbocado, hasta encerrarse en una habitación. Se arrinconó contra la pared, pero de la nada algo cayó desde arriba: el sombrero de Mr. Babadook. El pánico la paralizó, intentó arrastrarse por el suelo, pero ya era demasiado tarde, por lo que ella, en un intento desesperado, comenzó a gritar que esto no era real. Pero el Babadook apareció frente a ella y se lanzó encima. Algo en sus ojos había cambiado, pues el Babadook ahora se encontraba dentro de ella. Más tarde, Amelia apareció sentada frente al televisor, como si nada hubiera pasado, pero su pequeño perro comenzó a ladrar sin parar, por lo que Amelia se levantó lentamente, lo persiguió por la casa y lo atrapó, hasta terminar ahogándolo y matándolo con sus propias manos. Después de aquello, Amelia caminó por la casa como una sombra, y en las escaleras vio a Samuel. El niño corrió desesperado hasta su habitación y cerró la puerta, pero Amelia, completamente fuera de control, empezó a patearla con una fuerza brutal, hasta lograr derribarla. Y entonces ocurrió algo imposible: Amelia empezó a levitar, mientras avanzaba lentamente hacia su hijo. Una vez se acercó a él, lo miró con desprecio, y le dijo que no sabía cuántas veces hubiera deseado que fuera él el muerto, en lugar de su esposo Oscar. Pero Samuel la miró fijamente y dijo algo que cambió todo: tú no eres mi mamá, por lo que luego salió corriendo. Amelia volvió a perseguirlo por la casa, pero esta vez Samuel estaba preparado. Tenía un pequeño disparador de dardos, y empezó a dispararle para defenderse, aprovechando este ataque para que el niño pudiera escapar y esconderse en otra habitación. Pero de pronto alguien tocó la puerta. Era su vecina, preguntándole si todo estaba bien. Amelia respondió con aparente normalidad que sí, y cerró la puerta. Pero al volver dentro de la casa se encontró cara a cara con Samuel, y por un momento algo en ella pareció quebrarse. Se arrodilló frente a él y empezó a pedirle perdón, diciendo que lo sentía por todo lo que estaba pasando, y le prometió que iba a mostrarle a su padre. Samuel, temblando, sacó un cuchillo, se lo clavó y luego salió corriendo. Amelia, como si el dolor no significara nada, se quitó el cuchillo del cuerpo y comenzó a buscarlo otra vez. Pero Samuel ya en este momento había preparado una trampa, pues con un pequeño tronco de madera le dio un golpe brutal en su cabeza, y el impacto le dejó tendida en el suelo, inmóvil,
Tras esto, Amelia despertó lentamente y cuando por fin logró entender lo que estaba pasando, vio que estaba atada y frente a ella estaba su hijo Samuel. El niño la miraba con miedo, pero también con determinación, y con una voz temblorosa le dijo que no pensaba abandonarla, que no iba a dejar que nada le pasara, que él la iba a ayudar. Sin embargo, Amelia reaccionó violentamente y lo agarró del cuello. Comenzó a ahorcarlo, pero Samuel no respondió con violencia, ya que en lugar de defenderse, levantó lentamente la mano y acarició la cara de su madre. Esto ocasionó que dentro de Amelia comenzara una lucha brutal. Era como si dos fuerzas estuvieran peleando dentro de su cuerpo. Amelia cayó al suelo y comenzó a convulsionar, luchando contra la presencia que ella misma la poseía. Entonces se volteó y empezó a vomitar un líquido negro, espeso, oscuro, como la misma pesadilla que la estaba consumiendo. Y una vez Amelia cuando volvió a abrir los ojos, apenas podía moverse, y gateó lentamente hacia la salida con Samuel a su lado, intentando escapar de aquella casa que parecía haberse convertido en una prisión. Pero cuando llegaron a las escaleras, Samuel se detuvo y le dijo con miedo que no puede hacer nada frente al Babadook. En ese instante, algo invisible comenzó a arrastrarlo hacia atrás. Samuel gritó mientras una fuerza oscura lo jalaba hacia una habitación. Amelia corrió tras él y cuando por fin llegó hacia la habitación, vio que algo invisible lo tenía estrellado contra la pared. Amelia reaccionó de inmediato. Le tomó entre sus brazos, lo lanzó sobre la cama para protegerlo y se arrojó encima de él. La cama empezó a sacudirse violentamente, saltando como si algo desde abajo intentara expulsarlos. Desesperada, Amelia gritó hacia la oscuridad. ¿Qué quieres?, dijo. Entonces algo comenzó a acercarse desde las sombras. Era su esposo, pero no era real. Era Babadook utilizando el recuerdo más doloroso de Amelia para destruirla. Y de pronto una luz apareció detrás de él. El sonido de un freno del automóvil rompió el silencio. Y en un instante brutal la escena recreó el accidente donde murió. La cabeza del hombre desapareció en la oscuridad, como una visión macabra del pasado. Pero esta vez algo cambió dentro de Amelia, ya que se levantó y en lugar de quebrarse se llenó de rabia. Miró hacia la dichosa oscuridad y le gritó con furia: "Tú no eres nada", solo para que en ese mismo instante logre formarse la figura de Mr. Babadook. Pero Amelia no retrocedió, le gritó con todas sus fuerzas que si volvía a tocar a su hijo, lo mataría. Pero el Babadook comenzó a rugir y empezó a arrastrar otra vez a Samuel, pero Amelia lo abrazó con fuerza y gritó aún más fuerte, enfrentando a la criatura sin miedo. Esto parecía debilitar a Babadook, haciendo que retroceda y se esconda. Sin embargo, su traje cayó al suelo, vacío. Amelia se acercó lentamente hacia él y lo tocó, pero la entidad no desapareció por completo, simplemente se retiró y se encerró en una habitación de la casa. Luego de estos sucesos, el tiempo pasó y por primera vez en años, Amelia y Samuel comenzaron a verse felices, reían, jugaban, vivían, pero esta vez era en serio. Incluso por fin organizaron una fiesta de cumpleaños para Samuel, pero no todavía terminado, ya que en un momento del día, Amelia bajó a esta misma habitación donde la oscuridad se había escondido. Llevaba un plato de comida en las manos, y desde las sombras apareció nuevamente el Mr. Babadook. La criatura rugió con furia, pero no la atacó, porque Amelia había entendido algo fundamental: el Babadook no podría ser destruido jamás, solo contenido, y alimentándolo lo justo y necesario, nunca volverá a crecer ni a perder el control, para que más tarde Amelia vuelva al jardín donde Samuel esperaba. El niño sonreía y le dijo que le mostraría un truco de magia. Movió las manos y de pronto hizo aparecer una pequeña paloma blanca, tan blanca como la luz, después de tanta oscuridad que habían pasado, terminando así con Babadook. Y bueno, como conclusión te quiero recomendar ese video, más específicamente el video de Farid Dieck, hablando sobre esta película también. Sin duda me ayudó mucho para entender lo que en verdad significaba el Babadook, y cómo su presencia no es algo malo en tu vida. Eso sí, solo si lo sabes controlar, y cómo su presencia en nuestras vidas no debe ser algo de preocupación. Solo te digo, mira el video y entenderás todo lo que contiene este resumen. Por último, te invito a ver estos otros dos videos que sé que te encantarán. No olvides suscribirte y dejar tu like. Y bueno, ahora sí, nos vemos en el siguiente resumen. Chao, chao.